Me llamo Karen Taylor y tengo 36 años. Nunca imaginé abrir la puerta de mi lujosa casa frente al mar para encontrarme con la familia que me había excluido durante 12 largos años, de pie en el umbral. Allí estaban, mi madre Grace, mi padrastro Richard, mi hermanastra Vanessa y su esposo Eric, todos mirándome con una mezcla de asombro e incomodidad. Los invité a pasar con calma, observando cómo sus ojos se abrían al ver los pisos de mármol y las vistas al océano. El color desapareció de sus rostros cuando les dije. Antes de continuar con lo que sucedió después, cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Y ya que están aquí, denle like y suscríbanse para no perderse más historias reales sobre traición familiar y superación personal. Mi infancia temprana fue lo que muchos llamarían perfecta. Vivía con mi madre Grace y mi padre Jeffrey en una casa modesta pero cómoda, en los suburbios de Boston. Papá trabajaba como ingeniero en una constructora, mientras mamá enseñaba en la escuela primaria local. Nuestros fines de semana estaban llenos de paseos al parque, noches de películas con palomitas caseras y cenas dominicales donde papá encendía la parrilla en el jardín sin importar el clima. Recuerdo cómo se quedaba allí, de pie en la nieve durante el invierno, con la espátula en mano, asegurando que la nieve en realidad le daba más sabor a las hamburguesas. Mamá reía, me abrazaba fuerte y susurraba que papá era un tonto, pero precisamente por eso lo queríamos tanto. Todas las noches, antes de dormir, papá me contaba historias sobre niñas valientes que crecían para cambiar el mundo. Siempre terminaba diciendo: y un día, Karen, esa serás tú. Yo le creía con todo mi corazón. Cuando llevaba buenas notas a casa, ambos lo celebraban como si hubiera ganado una medalla olímpica. Papá me levantaba y me hacía girar por la cocina mientras mamá preparaba mi postre favorito. Me hacían sentir que podía lograr absolutamente todo lo que me propusiera. Pero todo cambió cuando tenía 12 años. Papá conducía de regreso a casa en medio de una fuerte tormenta de lluvia, cuando un camión perdió el control en la autopista. La policía dijo que murió al instante, algo que supuestamente debía ser un consuelo, aunque nunca lo sentí así. El funeral es un recuerdo borroso en mi memoria, un mar de ropa negra, voces en susurros y la mano de mamá apretando la mía tan fuerte que dolía. Después de la muerte de papá, mamá se derrumbó. Pasaba días enteros en la cama, apenas comía y hablaba muy poco. Yo hacía lo que podía para cuidarnos a ambas, preparar comidas sencillas, asegurarme de llegar sola a la escuela, mantener la casa lo más ordenada posible. Pero al final, no dejaba de ser una niña, y muchas noches me dormía llorando, extrañando a papá y aterrada por nuestro futuro. Casi exactamente un año después del funeral, mamá me presentó a Richard. Era alto, elegante, con una sonrisa confiada y una voz tan fuerte que llenaba nuestra casa silenciosa. Tu madre y yo hemos estado viéndonos desde hace unos meses, me explicó, como si fuera algo normal de decirle a una chica de 13 años. Y tenemos una noticia emocionante. La noticia emocionante era que se iban a casar. Y no solo eso, Richard tenía una hija llamada Vanessa, que en ese entonces tenía 18 años. Nos mudaríamos todos a la casa más grande de Richard, en un vecindario más exclusivo. Así, nuestra familia de 2 pasó a ser de 4, y se esperaba que yo estuviera feliz por ello. Desde el principio, Vanessa dejó claro que no quería tener una hermanita. Se estaba preparando para la universidad y me consideraba una niña molesta que venía a invadir su espacio. La primera vez que toqué a su puerta para presentarme, apenas levantó la vista de su revista. Mira, me dijo pasando la página, dejemos algo claro desde ya. No vamos a ser hermanas. Nuestros padres pueden estar casados, pero eso no nos hace familia. Mantente fuera de mi cuarto y de mis asuntos, y todo irá bien. Me retiré a mi nueva habitación. Era más grande que la anterior, pero se sentía fría e impersonal. No estaban las marcas en la pared donde papá había colgado mi medidor de crecimiento. Ni las manchas familiares en la alfombra de cuando un proyecto de arte había salido mal. Aquello no era un hogar, solo una casa en la que ahora vivía. Richard no era cruel, pero tampoco intentaba ser un padre para mí. Era educado, aunque distante, reservando su verdadero afecto para Vanessa.
Cuando ella anunció que había sido aceptada en la universidad de sus sueños, Richard organizó una gran fiesta con comida de catering y decenas de invitados. Ese mismo año, cuando yo gané la Feria de Ciencias, él apenas levantó la vista de su periódico y dijo: «Muy bien». Y volvió a leer. Lo que más dolía era ver cómo mamá cambiaba. Siempre había sido mi mayor apoyo, la persona que me conocía mejor que nadie. Pero alrededor de Richard parecía transformarse, más preocupada por las apariencias, menos paciente con mis dudas y necesidades. Cuando Richard criticaba mis modales en la mesa o mi forma de vestir, mamá me lanzaba una mirada que significaba: «Haz lo que dice». Y cuando intentaba hablar con ella a solas sobre cómo me sentía, me despachaba con un: «Todos estamos adaptándonos, Karen. Intenta un poco más». Las cenas en esa nueva casa eran especialmente tensas. Richard dominaba la conversación hablando de su negocio inmobiliario o de los logros de Vanessa. Si intentaba aportar algo, casi siempre me interrumpía o me ignoraba. Mamá me regalaba pequeñas sonrisas de ánimo, pero rara vez me defendía. Lo peor eran los momentos a solas con Vanessa. Tenía un talento especial para la crueldad sutil, comentarios hirientes cuando nadie más podía escucharlos, romper accidentalmente mis cosas, culparme por lo que no había hecho. Una vez derramó refresco sobre uno de los pocos álbumes de fotos que tenía con mi padre. Cuando la enfrenté, se limitó a encogerse de hombros y decir que había sido un accidente, aunque la sonrisa torcida en su rostro decía lo contrario. Con el paso de los meses, empecé a notar algo preocupante. Richard parecía estar tomando el control de todas las finanzas familiares, incluyendo el dinero que papá me había dejado. Había un fondo universitario que él había creado para mí y una pequeña herencia que debía recibir al cumplir los 18. Cuando escuché a Richard hablar con mamá sobre reinvertir esos fondos dormidos, sentí un nudo en el estómago. Cada vez que intentaba preguntarle a mamá sobre el tema, ella cambiaba de conversación rápidamente. La relación que alguna vez tuve con mi madre, cálida y cercana, se había enfriado tanto que parecía que éramos parientes lejanos en lugar de madre e hija. En mis momentos más solitarios, sacaba las fotos de papá e intentaba recordar cómo se sentía ser amada de manera incondicional. Esos recuerdos se convirtieron en mi tabla de salvación durante los días cada vez más difíciles en lo que se suponía debía ser mi hogar. Para cuando cumplí 16 años, ya había desarrollado una estrategia de supervivencia: enfocarme por completo en los estudios y planear mi escape. Me refugié en los libros, me uní a todos los clubes académicos que pude y me quedaba hasta tarde en la escuela para evitar volver a casa. Mis calificaciones eran excelentes, y mis profesores solían decirme que tenía un futuro brillante por delante. Pero en casa, mis logros eran recibidos con indiferencia o, peor aún, con sospechas. «¿Por qué necesitas quedarte en la escuela hasta las 6?» exigía Richard. «¿Qué es lo que realmente estás haciendo?» Ninguna explicación sobre grupos de estudio o reuniones del club de ciencias parecía satisfacerlo. Mientras tanto, Vanessa ya había empezado la universidad en una institución prestigiosa, y cada llamada telefónica suya era tratada como una noticia de última hora. Richard nos reunía en la sala para escuchar sus relatos, la última fiesta a la que había ido o el profesor que había elogiado su trabajo. Mamá sonreía orgullosa mientras yo permanecía sentada en silencio, invisible. Durante esos años llevé un diario, volcando en sus páginas mis pensamientos y sentimientos, ya que no tenía a nadie con quien hablar. Una de esas entradas decía: «A veces me pregunto si desapareciera por completo, ¿alguien en esta casa siquiera se daría cuenta?». Mi relación con mamá se había deteriorado hasta el punto de que nuestras conversaciones se limitaban a lo práctico: ¿a qué hora era la cena?, si necesitaba útiles escolares nuevos, recordatorios sobre las tareas de la casa. La madre que alguna vez conoció cada uno de mis pensamientos y emociones, ahora parecía una extraña que simplemente compartía techo conmigo. El verdadero punto de quiebre llegó en mi penúltimo año de secundaria. Estaba investigando universidades y necesitaba saber exactamente cuánto dinero había en mi fondo universitario. Papá siempre había hablado de cómo estaba ahorrando para mi educación. Aunque no éramos ricos, sabía que había apartado una suma significativa. Reuní valor y me acerqué a Richard una tarde mientras trabajaba en su despacho.
Toqué el marco de la puerta y él levantó la vista con fastidio. ¿Qué quieres, Karen? Estoy ocupado. Quería preguntarte sobre mi fondo universitario, dije, con la voz más firme de lo que en realidad me sentía. El que mi papá dejó para mí. Necesito saber cuánto hay disponible para poder planificar. Richard se recostó en la silla, con una expresión extraña en el rostro. Ese dinero ha sido reasignado, dijo finalmente. ¿Reasignado? ¿Qué significa eso? Significa que ese dinero ya no está. Lo usamos para la matrícula de Vanessa y para algunas inversiones familiares. Tu madre estuvo de acuerdo. Sentí que el piso se inclinaba bajo mis pies. Pero ese era mi dinero. Papá lo dejó específicamente para mi educación. El rostro de Richard se endureció. Escucha bien, Karen. Mientras vivas bajo mi techo, no tienes derecho a cuestionar mis decisiones financieras. Ese dinero se utilizó para esta familia, nuestra familia. El hecho de que lo menciones demuestra lo desagradecida que eres con todo lo que te hemos dado. Me quedé paralizada, sin palabras. No solo me habían quitado lo que me correspondía, sino que además me acusaban de ser desagradecida por atreverme a preguntar. Salí de su despacho con la mente a 1000 por hora. Tenía que hablar con mamá. La encontré en la cocina, preparando la cena. Cuando le conté lo que Richard había dicho, esperaba sorpresa, indignación, alguna señal de que todo había ocurrido sin su consentimiento. En cambio, suspiró y evitó mirarme a los ojos. Richard sabe lo que es mejor para las finanzas de la familia. Karen. La universidad de Vanessa es muy costosa, y había oportunidades de negocio que necesitaban inversión. Pero ese era el dinero de papá para mí, respondí con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste dejar que él lo tomara? No seas tan dramática, contestó, con ese tono defensivo que siempre usaba cuando se trataba de Richard. Puedes pedir préstamos estudiantiles como todos los demás. O quizá considerar un colegio comunitario. En ese instante entendí que estaba verdaderamente sola. Mi propia madre había elegido a su nueva familia por encima de mí, permitiendo que me arrebataran lo que mi padre había trabajado tan duro para asegurar mi futuro. Fue la traición definitiva. Los siguientes 2 años en esa casa fueron un infierno especial. Me convertí en un fantasma. Entraba y salía en silencio, interactuando lo menos posible con Richard, con Vanessa cuando regresaba de visita, e incluso con mamá. Empecé a trabajar en empleos de medio tiempo, ahorrando cada centavo, y solicité todas las becas que encontré. Mi plan era simple: graduarme y marcharme sin mirar atrás. Durante mi último año de secundaria, Vanessa se comprometió con Eric, un joven empresario que había conocido en la universidad. Venía de una familia adinerada y había fundado su propia compañía justo después de graduarse. Richard estaba exultante, declarando que Eric era el hijo que nunca había tenido. La planificación de la boda consumió toda la vida familiar. Mamá y Richard gastaron miles de dólares en lo que Richard llamaba el evento social de la temporada. A mí me asignaron diversas tareas: hacer mandados, escribir direcciones en sobres, recoger pedidos de los proveedores. No porque Vanessa quisiera mi ayuda, sino porque Richard insistía en que debía contribuir a la familia. En la boda en sí, me sentaron en una mesa apartada, junto a parientes lejanos con los que nadie quería convivir. Cuando el fotógrafo llamó a posar para las fotos familiares, no me incluyeron. La ceremonia fue lujosa y desbordante, celebrada en un exclusivo club campestre con cientos de invitados. Vanessa lucía hermosa en su vestido de diseñador, y Eric parecía un empresario exitoso con su smoking perfectamente entallado. Mientras los observaba intercambiar votos, no podía evitar preguntarme qué me depararía a mí el futuro. ¿Alguna vez alguien me amaría de la manera en que Eric parecía amar a Vanessa? ¿Alguna vez volvería a sentir que pertenecía a algún lugar? Después de la boda, comenzó una nueva tradición, una cena familiar mensual. Asistían mi madre, Richard, Vanessa y Eric. A veces también se unían familiares extendidos. Las fotos de esos encuentros aparecían en redes sociales, todos sonrientes y perfectos. Yo nunca fui invitada.
Ni una sola vez en todos esos años se les ocurrió incluirme en esas reuniones. Me enteraba después, al ver las fotos en línea o escuchar a mamá mencionarlas al pasar. Cada vez, el mensaje era el mismo. Yo no era considerada parte de la familia. El día de mi graduación de secundaria amaneció brillante y soleado, una mañana perfecta de junio. Mientras me sentaba entre mis compañeros con toga y birrete, recorrí con la mirada la multitud buscando caras familiares. Mi madre me había prometido que asistiría, aunque Richard decía tener un compromiso de negocios ese día. Durante la ceremonia, no dejé de mirar entre la multitud, con la esperanza de verla en algún momento. Pero nunca apareció. Al terminar, mientras los demás estudiantes celebraban con sus familias, yo me quedé sola, sosteniendo mi diploma. La señora Henderson, mi profesora favorita de inglés, se acercó con una sonrisa cálida. «Felicitaciones, Karen. El promedio más alto de toda la clase. Eso es un gran logro». «Gracias», respondí, tratando de ocultar la decepción en mi voz. La señora Henderson miró alrededor. «¿No hay nadie aquí contigo hoy?» Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. Tenían otros compromisos. Algo en su expresión cambió mientras me observaba. «Camina conmigo un momento, ¿quieres?» Mientras recorríamos el campo que poco a poco se vaciaba, la señora Henderson me dijo que había seguido de cerca mis avances académicos durante años y que estaba impresionada, no solo por mi inteligencia, sino también por mi determinación. También había notado que parecía no tener mucho apoyo en casa. «Yo me gradué de la Universidad de Bestridge», me contó. «Ellos tienen un excelente programa de becas para estudiantes como tú, brillantes, trabajadores e independientes. El plazo de solicitud ya pasó, pero me tomé la libertad de contactar a mi antiguo profesor, que forma parte del comité de admisiones. Si estás interesada, aún hay una oportunidad». Esa conversación cambió por completo el rumbo de mi vida. Con la guía de la señora Henderson, presenté la solicitud y fui aceptada en la Universidad de Bestridge con suficiente ayuda financiera para cubrir la mayor parte de la matrícula. Los gastos de vivienda y otros costos serían un reto, pero estaba decidida a lograrlo. Cuando regresé a casa ese día, encontré a mi madre y a Richard viendo televisión en la sala. Ninguno de los dos preguntó por la ceremonia de graduación. «Me aceptaron en la Universidad de Bestridge», anuncié desde la entrada. «Conseguí una beca». Richard bufó sin apartar la vista del televisor. «Esa es una universidad privada muy cara. Con beca o sin ella, no puedes costearla». «Sí voy a asistir», respondí con firmeza. «Y el próximo mes me mudaré». Eso sí captó su atención. Mamá levantó la mirada con una expresión mezcla de sorpresa y culpa, tal vez. «¿Mudarte? No digas tonterías, Karen. ¿A dónde irías? ¿Cómo te mantendrías?» Su voz tenía un matiz de pánico. «He estado ahorrando con mis trabajos. Tengo lo suficiente para el depósito de un apartamento compartido cerca del campus. Ya encontré compañeras, otras estudiantes». La verdad era que llevaba más de un año planeando esa huida, ahorrando meticulosamente y explorando todas mis opciones. Richard se levantó, el rostro enrojecido. «Esto es absurdo. No estás preparada para vivir sola. Regresarás arrastrándote en un mes, cuando veas lo duro que es el mundo real». «Ya sé lo difícil que es el mundo», respondí, sorprendida de mi propia calma. «He vivido en una casa donde me tratan como una intrusa desde hace 6 años. Creo que podré arreglármelas». La discusión que siguió fue horrible. Richard me llamó desagradecida, dramática y tonta. Mamá oscilaba entre suplicarme que reconsiderara y defenderlo cuando le señalaba cómo me habían tratado. En un momento le pregunté directamente por mi fondo universitario, y Richard salió furioso de la habitación. El día que me fui, mamá me ayudó a cargar mis maletas al coche, un viejo Honda Civic que había comprado con mis ahorros. Cuando me disponía a arrancar, me abrazó torpemente. «La puerta siempre estará abierta si necesitas volver», dijo, aunque sus ojos se desviaron hacia la casa, donde Richard esperaba. «¿De verdad lo está, mamá?», pregunté en voz baja. No tuvo respuesta.
Mi primer año en Bestridge fue increíblemente duro. Trabajaba en 2 empleos de medio tiempo mientras cumplía con una carga completa de materias. Compartía apartamento con 3 estudiantes en un edificio deteriorado, lejos del campus, lo que implicaba largos viajes en autobús de ida y vuelta. Hubo noches en las que me fui a dormir con hambre porque tenía que elegir entre comprar comida o libros de texto. Estaba agotada, sola, y a veces me preguntaba si Richard había tenido razón al decir que fracasaría por mi cuenta. Pero no fracasé. Cada semestre obtuve las mejores calificaciones, a pesar de las circunstancias. Aprendí a presupuestar cada centavo, a aprovechar los recursos gratuitos del campus, a sobrevivir con pocas horas de sueño cuando era necesario. Y poco a poco, empecé a construir una nueva vida para mí. El punto de inflexión llegó en mi segundo año, cuando conocí a Alexandra. Nos asignaron como pareja en un proyecto de la clase de Ciencias de la Computación, y su forma amistosa y directa rompió las murallas que había construido a mi alrededor. Alexandra venía de una familia amorosa y solidaria, y no lograba entender cómo podía estar tan distanciada de la mía. La familia está para levantarte, no para destruirte, me dijo después de que finalmente compartí parte de mi historia con ella. Merecías algo mejor, Karen. Esas palabras simples de validación significaron más de lo que ella podría imaginar. Alexandra se convirtió en mi primera verdadera amiga en años, y con el tiempo me presentó a su familia, que me recibió con los brazos abiertos. Pasar las fiestas con ellos me mostró cómo era una dinámica familiar sana, haciendo aún más evidente el contraste con mi propia crianza. Durante nuestro tercer año, descubrí mi talento para desarrollar aplicaciones móviles. Lo que comenzó como un proyecto de clase evolucionó en algo más grande, al darme cuenta de que existía un vacío en el mercado, una app que ayudara a los estudiantes a gestionar su tiempo y recursos de manera efectiva. Pasé incontables horas programando y puliendo mi idea, trabajando muchas veces toda la noche después de cumplir con mis empleos y mis tareas. Deberías dedicarte a esto después de graduarte, me animó Alexandra al ver mi prototipo. Esto puede ser enorme, Karen. Está resolviendo un problema real. Cuando se acercaba la graduación, varias empresas tecnológicas me reclutaron con ofertas de buenos salarios y beneficios. La seguridad de un empleo estable, con seguro médico y estabilidad, era tentadora después de tantos años de lucha financiera. Pero mi concepto ya había evolucionado en una plataforma completa, y no podía sacarme de la cabeza que debía llevarlo hasta el final. En una decisión que me aterraba y emocionaba a la vez, rechacé las ofertas laborales y me comprometí a lanzar mi propia empresa. Alexandra pensó que era valiente. Otros, que estaba loca. Pero por primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión únicamente por mí, basada en mi propia visión y mis deseos. Fuera cual fuera el resultado, eso ya se sentía como una victoria. El primer año después de graduarme fue un torbellino de jornadas de 18 horas, ramen instantáneo y momentos alternados de euforia y desesperación. Había alquilado un pequeño estudio que también servía como oficina, donde dormía en un futón que doblaba cada mañana para liberar espacio y trabajar. Mis ahorros se consumían rápido, pero avanzaba en el desarrollo de la aplicación. El gran momento llegó cuando presenté mi prototipo en un encuentro local de tecnología. Después de mi demostración, un hombre se me acercó, se presentó como Daniel Ramírez y me entregó su tarjeta de presentación. Era un inversionista ángel en busca de startups prometedoras, y algo en mi exposición había captado su atención. Tu concepto es sólido, me dijo en nuestra primera reunión formal. Pero lo que más me impresionó fue tu comprensión de la experiencia del usuario. Claramente conoces a tu público objetivo, porque has vivido sus mismos desafíos. Daniel me ofreció invertir $50.000 a cambio del 20% de mi empresa. No era una cifra enorme en el mundo de las startups tecnológicas, pero era suficiente para mantenerme a flote mientras refinaba el producto y me preparaba para el lanzamiento. Más importante aún, Daniel se convirtió en un mentor, guiándome en los aspectos del negocio que yo desconocía e introduciéndome en su red de contactos de la industria. La aplicación se lanzó 6 meses después, y la respuesta superó mis expectativas más ambiciosas. Estudiantes universitarios de todo el país la descargaban, y las reseñas positivas comenzaron a llegar sin parar.
Los ingresos de la versión premium me permitieron contratar a mis primeros empleados, un desarrollador que me ayudaba con las actualizaciones y nuevas funciones, y un especialista en marketing que expandía nuestro alcance. Al final del segundo año, ya teníamos una oficina formal y un equipo de 12 personas. Manejar a otros fue un desafío nuevo para mí. Nunca me había visto a mí misma como una líder. Pero descubrí que mis experiencias me habían dado una perspectiva valiosa. Sabía lo que se sentía ser ignorada y subestimada, así que creé una cultura empresarial donde cada voz fuera escuchada y respetada. Conocía la inseguridad financiera, así que me aseguré de que mi equipo tuviera una compensación justa y buenos beneficios. A medida que la empresa crecía, también lo hacían los desafíos. Competidores que intentaban copiar nuestras funciones, problemas técnicos que requerían noches enteras de trabajo para resolverlos, y la presión constante por innovar y mantenerse relevante. Pero a través de todo eso descubrí que yo florecía bajo presión. La niña que una vez se sintió invisible ahora tomaba decisiones que afectaban a decenas de empleados y a miles de usuarios. 5 años después de dejar la casa de mi madre, vendí mi empresa a una compañía tecnológica más grande por una suma que aún hoy me parece irreal cuando la recuerdo. Permanecí como CEO, manteniendo el control creativo mientras ganaba los recursos para expandirnos a nivel global. De la noche a la mañana pasé de estar cómodamente estable a ser más rica de lo que jamás hubiera imaginado en aquellos años de adolescente solitaria que planeaba su huida. Una de las primeras cosas que hice con mi nueva libertad financiera fue comprar la casa de mis sueños, una propiedad moderna frente al mar, con ventanales de piso a techo que llenaban cada habitación de luz y con el sonido constante de las olas como banda sonora de mis días. La casa probablemente era excesiva para una sola persona, con sus 5 dormitorios y sus amplios espacios abiertos. Pero después de años en apartamentos diminutos y habitaciones compartidas, quería un lugar que fuera completamente mío. Esa primera tarde, de pie en la terraza con vista al océano, me invadió una mezcla compleja de emociones. Orgullo por lo que había logrado, sí, pero también una tristeza persistente por los lazos familiares que había perdido, o que, en realidad, nunca tuve. El éxito era dulce, pero no podía llenar el vacío que habían dejado años de rechazo y soledad. Esa reflexión me llevó a buscar terapia, algo que había evitado durante mucho tiempo a pesar de las suaves sugerencias de Alexandra. Siempre me había enorgullecido de mi autosuficiencia, viendo la necesidad de ayuda como una debilidad. Pero ahora entendía que sanar mi pasado era necesario si quería disfrutar plenamente de mi presente y mi futuro. La doctora Marilyn Weber, mi terapeuta, me ayudó a procesar el abandono y la traición que había vivido. Lo que pasó no fue tu culpa, me dijo en una sesión particularmente difícil. Eras una niña que merecía protección y apoyo. Los adultos en tu vida te fallaron, no al revés. Poco a poco aprendí a separar mi valor personal del trato que había recibido de mi familia. Reconocí que su comportamiento reflejaba sus propias limitaciones y defectos, no mi valía como persona. Este entendimiento no borró el dolor, pero lo hizo más llevadero. Como parte de mi proceso de sanación, establecí una fundación de becas para estudiantes de entornos familiares difíciles. La Fundación Karen Taylor ofrecía no solo asistencia financiera, sino también mentoría y apoyo emocional para jóvenes que, como yo, intentaban construir una vida sin respaldo familiar. Trabajar con esos estudiantes le dio propósito a mi dolor y me recordó que incluso las experiencias más duras podían transformarse en algo positivo. Durante esos años de crecimiento y éxito, mi relación con mi familia siguió siendo inexistente. Enviaba tarjetas de Navidad y de cumpleaños a mi madre cada año, y usualmente recibía a cambio un escueto mensaje de texto. De vez en cuando veía publicaciones en redes sociales sobre reuniones familiares. Richard y mamá celebrando su aniversario, Vanessa y Eric comprando una casa nueva, celebraciones festivas que parecían perfectas en fotos llenas de filtros. Yo nunca era invitada. Jamás fui incluida en lo que ellos llamaban familia. A veces, en las noches, me preguntaba qué pensaban de mí. ¿Alguna vez se preocuparon? ¿Alguna vez se arrepintieron de cómo me habían tratado? ¿O simplemente me habían cerrado como un capítulo, una persona que preferían olvidar? No tenía respuestas a esas preguntas, y la mayoría de los días me convencía de que ya no me importaba. Pero,
En el fondo, seguía existiendo una parte herida de mí que aún anhelaba la familia que nunca tuve de verdad. Esa parte me hacía mirar a las familias felices en la playa cercana con una mezcla de ternura y nostalgia. Esa parte a veces soñaba con la reconciliación, con sanar, con ser recibida de brazos abiertos por las personas que deberían haberme amado desde el principio. Fue esa parte de mí la que sintió un estremecimiento cuando, 12 años después de haberme marchado de casa, escuché el timbre en una tranquila tarde de domingo y abrí la puerta para encontrármelos allí. Mi madre, Richard, Vanessa y Eric, viéndose al mismo tiempo familiares y extraños. El timbre resonó en toda la casa, interrumpiendo mi pacífica tarde de lectura en la terraza. No esperaba visitas, y muy pocas personas sabían dónde vivía. Valoraba mucho mi privacidad y mantenía mi dirección en secreto. Curiosa y algo molesta, caminé hacia la puerta principal, acomodando un mechón de cabello tras mi oreja y estirando mi suéter informal. Nada podía haberme preparado para lo que vi al abrirla. Allí estaban, como apariciones de otra vida, mi madre, Richard, Vanessa y Eric. Por un instante pensé que estaba alucinando, que quizá me había quedado dormida leyendo y aquello era un extraño sueño inventado por mi subconsciente. Mi madre lucía mayor de sus 62 años. Su cabello castaño, antes vibrante, ahora era gris y estaba cortado en un rígido bob. Llevaba un conjunto elegante y costoso que contrastaba con la ansiedad reflejada en sus ojos. Richard estaba a su lado, aún alto, pero ya no imponente. Su porte confiado había sido reemplazado por una ligera joroba, y el cabello que antes peinaba con tanto esmero ahora era delgado y se retiraba hacia atrás. Vanessa, con 36 años, conservaba su apariencia pulida. Sin embargo, ni la ropa de diseñador podía ocultar la tensión en sus hombros ni las líneas marcadas alrededor de su boca. Eric permanecía un poco apartado de los demás, con una expresión difícil de descifrar detrás de una sonrisa forzada. «Karen», dijo mi madre, con la voz apenas por encima de un susurro. «Ha pasado tanto tiempo». Me quedé inmóvil en el umbral, con mil emociones recorriéndome a la vez. Sorpresa, confusión, ira, curiosidad, todas luchando por imponerse. Pero los años de negociaciones de negocios me habían enseñado a mantener la compostura en situaciones inesperadas. «Sí», respondí con calma. 12 años, para ser exactos. Un silencio incómodo se instaló mientras parecían esperar que yo dijera algo más, que preguntara por qué estaban allí, o tal vez que expresara alegría por verlos. No hice ninguna de las dos cosas. Me limité a esperar, con una mano aún apoyada en la puerta. Finalmente, Richard carraspeó. «Es una casa impresionante la que tienes. El vecindario es muy exclusivo». «¿Quieren pasar?», pregunté. No por cordialidad, sino porque permanecer en la entrada resultaba extraño, y prefería entender el motivo de esa visita inesperada cuanto antes. Entraron en fila, sus ojos agrandándose al contemplar los techos altos, los pisos de mármol y las paredes de vidrio que revelaban la vista al océano. Los conduje hasta la sala y les indiqué que se sentaran en el sofá seccional, mientras yo ocupaba una silla frente a ellos. «¿Les ofrezco algo de beber? Agua, café, té». Mi voz me sonó extraña, formal y distante, como si estuviera recibiendo a clientes de negocios y no a mi propia familia. «Agua está bien, gracias», respondió mi madre, y los demás asintieron en acuerdo. Fui a la cocina, agradecida por un momento a solas para ordenar mis pensamientos. Mientras llenaba los vasos con agua filtrada y los colocaba en una bandeja, respiré hondo varias veces. Fuera cual fuera el motivo de su aparición después de tantos años, no iba a permitir que vieran cuánto me afectaba su presencia. No les daría ese poder. Cuando regresé, los encontré susurrando entre ellos, conversación que cesó de inmediato al verme entrar. Repartí el agua y volví a mi asiento, cruzando las piernas y sosteniendo sus miradas directamente. «Bien», dije. «¿Qué los trae aquí después de tanto tiempo? ¿Y cómo consiguieron mi dirección?» Mi madre y Richard se miraron entre sí antes de que ella respondiera. «Vimos un artículo sobre ti en Business Insider. Mencionaba que vivías en esta zona y contratamos a alguien para que encontrara la dirección exacta». Al menos tuvo la decencia de mostrar incomodidad al admitirlo.
Muy ingenioso, contesté con un tono neutro. Has hecho un gran trabajo, intervino Vanessa, señalando la sala a nuestro alrededor. Tu empresa es bastante exitosa, por lo que hemos leído. Lo es, confirmé. Aunque me sorprende que hayan estado siguiendo mi carrera. Otro silencio incómodo cayó sobre la sala. Bebí un sorbo de agua y esperé. Ellos me habían buscado, así que les correspondía explicar el motivo. Karen, dijo por fin mi madre, inclinándose hacia adelante. Queríamos reconectar. Ha pasado demasiado tiempo y, después de todo, somos familia. ¿Familia? Repetí la palabra, que se sentía ajena en mi boca. Curiosa elección de término. Richard se movió en su asiento. Sabemos que las cosas no siempre fueron fáciles mientras crecías, pero eso ya quedó en el pasado. Esperamos poder seguir adelante. Lo observé con atención, notando el brillo de sudor en su frente, a pesar de la temperatura agradable de la habitación. Seguir adelante, repetí. ¿Y cómo se ve eso para ti, Richard? La conversación continuó con esa tensión durante casi una hora. Me hicieron preguntas superficiales sobre mi vida, mi trabajo, mi casa. Respondí con cortesía, pero sin ofrecer detalles más allá de lo estrictamente preguntado. Ellos compartieron actualizaciones igualmente superficiales sobre sus vidas. El 10º aniversario de boda de Vanessa y Eric, la jubilación de mamá como profesora, la participación reducida de Richard en el negocio inmobiliario. Lo que no mencionaron fueron los 12 años de silencio. Las reuniones familiares a las que nunca fui invitada, los grandes momentos de la vida que no compartieron conmigo, la absoluta ausencia de cualquier intento de contacto hasta ahora. Bailamos alrededor de esas omisiones evidentes, manteniendo una fachada de civilidad cada vez más tensa. Fue cuando los invité a ver la terraza con vista al océano que el verdadero propósito de su visita empezó a asomarse. Mientras contemplábamos el horizonte, Eric comentó con aparente casualidad sobre su nuevo emprendimiento, una startup tecnológica con gran potencial, aunque necesitaba inversión adicional. El mercado no ha estado en el mejor momento, dijo, con la vista fija en el mar en lugar de mirarme a los ojos. Tenemos un problema de flujo de caja. Temporal, por supuesto. Suena complicado, respondí, fingiendo ingenuidad. Vanessa colocó una mano sobre su vientre, un gesto que no había notado antes. Estamos esperando a nuestro primer hijo, anunció, con la voz suavizada por primera vez desde que llegaron. Nacerá en 4 meses. Felicidades, dije sinceramente. Lo decía en serio, un niño siempre merecía buenos deseos, sin importar quiénes fueran sus padres. Sí, es una noticia maravillosa, añadió Richard. Pero ha puesto presión adicional sobre sus finanzas. Y bueno, con la caída del mercado afectando mi plan de retiro y la pensión de tu madre siendo menor de lo que esperábamos. Me giré hacia ellos, mirándolos de frente. Me están pidiendo dinero. La franqueza de mi pregunta pareció sobresaltarlos. Mi madre bajó la mirada hacia sus manos. Vanessa enrojeció, y Eric se mostró súbitamente interesado en observar sus zapatos. Solo Richard intentó mantener la compostura. No es exactamente pedir, dijo, usando aquel tono persuasivo que recordaba de mi adolescencia, el que empleaba para convencer a alguien. Más bien, pensamos en explorar oportunidades de apoyo mutuo entre familia. Tal vez una inversión en la empresa de Eric, o un préstamo para ayudar a Vanessa y Eric a prepararse para el bebé. Un préstamo, repetí. ¿Y cuánto consideran apropiado para que la familia se apoye mutuamente? Richard mencionó una suma que, para la joven de 18 años que se marchó de casa sin nada, habría parecido enorme, pero que para mí ahora resultaba insignificante. Lo verdaderamente significativo era la audacia de la petición en sí, la suposición de que podían aparecer después de 12 años de silencio y esperar asistencia financiera. Ya veo, dije, con la voz firme a pesar de la ira que empezaba a crecer dentro de mí. Así que este es el motivo de su visita, después de todo este tiempo. Porque necesitan dinero. No, no, se apresuró a decir mi madre. De verdad queríamos reconectar. La situación financiera es solo un asunto aparte. ¿Lo es? Pregunté alzando una ceja.
Porque en 12 años no hubo llamadas, ni visitas, ni invitaciones a reuniones familiares. Ni siquiera cuando envié mi dirección y número de teléfono en cada tarjeta de Navidad. Pero ahora que necesitan dinero, de repente la familia vuelve a ser importante. La atmósfera en la terraza cambió de inmediato, la tensión espesando el aire entre nosotros. Richard enderezó los hombros, preparándose para el tipo de confrontación que siempre había dominado en el pasado. Ahora, Karen, comenzó con un tono condescendiente. No hay necesidad de dramatizar. A veces las familias se distancian, pero la sangre es la sangre. Lo miré en silencio durante un largo instante y luego me giré para volver a entrar en la casa. Creo que deberíamos continuar esta conversación adentro, dije por encima del hombro. Mientras me seguían de regreso a la sala, podía sentir el peso de las palabras no dichas, de años de dolor y resentimiento, presionándonos a todos. El tiempo de la cortesía evasiva había terminado. Ahora, finalmente, hablaríamos la verdad, quisieran ellos escucharla o no. Una vez que estuvimos de nuevo sentados en la sala, me excusé brevemente. Denme un momento, dije levantándome de la silla. Necesito traer algo. Fui hasta mi despacho, abrí con llave el cajón inferior de mi escritorio y saqué un gran sobremanila que había guardado durante años. Dentro estaban todas las tarjetas de Navidad, de cumpleaños y las breves cartas que le había enviado a mi madre durante los 12 años desde que me fui de casa. Cada una había regresado sin abrir, marcada con el sello de devolver al remitente. Cada una, un rechazo que nunca compartí con nadie, ni siquiera con Alexandra ni con mi terapeuta. Volví a la sala y coloqué el sobre la mesa de centro entre nosotros. Nadie se atrevió a tocarlo. ¿Saben qué es esto?, pregunté con la voz suave pero firme. Como no respondieron, continué. Estas son las tarjetas y cartas que envié cada año. Durante 12 años me acerqué en cumpleaños, en fiestas, y en días ordinarios en los que simplemente extrañaba tener una familia. Durante 12 años, todas regresaron sin abrir. El rostro de mi madre palideció. Yo nunca recibí ninguna carta, dijo con la voz temblorosa. Me giré hacia Richard, cuyo gesto se había endurecido. Interferiste en el correo de mi madre, Richard. Su silencio fue respuesta suficiente. Tengo algo más que mostrarles, añadí, tomando mi tablet de una mesa auxiliar. Abrí mi correo electrónico y giré la pantalla hacia ellos. Estos son los emails que envié, todos marcados como leídos pero nunca respondidos. Y estos, continué desplazándome por mi teléfono, son los mensajes de texto que fueron entregados, pero ignorados. Vanessa se removió incómoda. Karen, el pasado es el pasado. Estamos intentando seguir adelante ahora. ¿De verdad?, pregunté mirándola directamente. ¿O están aquí porque necesitan algo de mí? La habitación volvió a quedar en silencio. El único sonido era el romper distante de las olas contra la orilla. En ese momento, una calma extraña descendió sobre mí. La ira y el dolor seguían presentes, pero ya no me controlaban. Yo había construido una vida por mi cuenta, a pesar de su rechazo. Había encontrado éxito, amistad y un grado de paz. Su opinión ya no definía mi valor. Déjenme preguntarles algo, dije rompiendo el silencio. Si yo hubiera fracasado en lugar de triunfar, si estuviera luchando económicamente en lugar de ser exitosa, ¿estarían sentados ahora en mi sala? ¿Habrían rastreado mi dirección y aparecido en mi puerta hablando sobre la importancia de la familia? El color se esfumó de sus rostros mientras mis palabras colgaban en el aire, evidentes e innegables. Richard fue el primero en reaccionar. Eso no es justo, Karen. Nosotros también hemos tenido nuestras luchas. Quizás no manejamos todo a la perfección contigo, pero hicimos lo mejor que pudimos con las circunstancias que teníamos. ¿De verdad?, repliqué. Tomar mi fondo universitario fue lo mejor que pudieron hacer. Excluirme de las reuniones familiares fue lo mejor que pudieron hacer. Devolver mis cartas sin abrir fue lo mejor que pudieron hacer. Estábamos atravesando dificultades financieras, insistió Richard, su voz subiendo en tono defensivo. La educación de Vanessa era cara, y hubo inversiones que no resultaron como esperábamos.
Tuvimos que tomar decisiones difíciles. Y esas decisiones siempre parecían hacerse a mi costa, respondí con calma. Siempre. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. Somos familia, Karen. A pesar de todo, seguimos siendo familia. La observé durante un largo momento. La familia no es solo una palabra que se invoca cuando conviene, Vanessa. La familia se demuestra con acciones, con actos consistentes y amorosos a lo largo del tiempo. ¿Dónde estaba esa preocupación por la familia cuando me gradué sola en la secundaria? ¿O cuando trabajaba en 3 empleos para pagarme la universidad? ¿O cuando lancé mi empresa viviendo a base de fideos instantáneos y durmiendo 4 horas por noche? Mi madre había permanecido en silencio durante todo el intercambio, con la mirada fija en el sobre de las cartas devueltas. Finalmente levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo no lo sabía, susurró. No sabía nada de las cartas ni de los correos. Pensé que tú simplemente nos habías sacado de tu vida. Una parte de mí quería creerle, pero había aprendido a ser cautelosa con la esperanza. Aun si eso fuera cierto, mamá, tú tampoco intentaste buscarme. Sabías a qué universidad fui. Podrías haberme encontrado si realmente lo hubieras querido. Ella no tuvo respuesta a eso. Su mirada volvió a caer sobre sus manos. Eric, que había estado callado casi toda la visita, finalmente habló. Mira, Karen, obviamente abordamos todo esto de la peor manera. Deberíamos haber sido honestos desde el principio con nuestra situación. El negocio está en problemas. Problemas serios. Estamos en riesgo de perderlo todo, la casa, los autos, nuestros ahorros. Y el bebé viene en camino. Tenemos miedo. Al menos su honestidad podía apreciarla. Gracias por ser directo, Eric. Richard, viendo una apertura, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Entonces, ¿nos ayudarás? Un préstamo, o tal vez una inversión en la empresa de Eric. Con tu experiencia empresarial y tus recursos financieros, sería beneficioso para todos. Negué lentamente con la cabeza. No, Richard, no les daré dinero. La esperanza que comenzaba a reflejarse en sus rostros se desplomó, reemplazada por una mezcla de decepción, y en el caso de Richard, enojo. Después de tanto hablar de familia, vas a darnos la espalda justo cuando necesitamos ayuda, exigió. No le estoy dando la espalda a nadie, respondí con firmeza. Pero tampoco voy a fingir que el pasado no existió ni que su repentino interés en reconectarse no está directamente ligado a sus problemas financieros. Miré a cada uno de ellos mientras continuaba. Lo que sí voy a ofrecer es esto. Si de verdad están interesados en reconstruir una relación, podemos empezar despacio. Conocernos como los adultos que somos ahora, no como las personas que fuimos hace 12 años. Y si Eric habla en serio sobre su empresa, estoy dispuesta a revisar su plan de negocios y darle orientación, contactos o mentoría, pero no dinero. Todavía no. La confianza y las relaciones se ganan, no se compran. Richard se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Vinimos aquí de buena fe y nos tratas como si quisiéramos estafarte. No, respondí, permaneciendo sentada y serena. Los trato como personas que me hirieron profundamente en el pasado y que aún no han reconocido ese daño, mucho menos se han disculpado por él. Estoy estableciendo límites basados en nuestra historia. Eso no es ridículo, es respeto propio. Mi madre extendió la mano para posar sus dedos sobre el brazo de Richard, instándolo a sentarse de nuevo. Él se la sacudió de encima, pero no salió de la habitación, se quedó de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Deberíamos irnos, dijo con brusquedad. Claramente, esto fue un error. Vanessa parecía dividida, su mirada alternando entre su padre y yo. Papá, quizá deberíamos escuchar lo que Karen está ofreciendo. Una guía para el negocio de Eric podría ser valiosa. No necesitamos su guía, replicó Richard con dureza. Necesitamos ayuda real, no sermones condescendientes sobre el pasado. Mi madre se puso de pie también, con una expresión mezcla de dolor y resignación. Karen, yo, lo siento por todo.
Debí ser una mejor madre para ti. Debí haberte protegido y apoyado. Te fallé, y jamás podré reparar eso. Sus palabras, pronunciadas con un remordimiento genuino, tocaron algo muy profundo en mí. Durante años había anhelado escucharla reconocer lo que pasó, validar el dolor que había cargado tanto tiempo. No era suficiente para sanar todo, pero era un comienzo. Gracias por decirlo, mamá, respondí en voz baja. Richard soltó un sonido de disgusto y se dirigió hacia la puerta. Eric lo siguió tras una breve vacilación, deteniéndose solo un instante para decir: te llamaré sobre lo del plan de negocios, si la oferta sigue en pie. Asentí, y él continuó tras su suegro. Vanessa se quedó un momento más, claramente dividida. Yo nunca te odié, dijo de pronto. Creo que estaba celosa. Papá siempre hablaba de lo brillante que eras, incluso cuando era duro contigo. Y yo me sentí amenazada cuando llegaste a nuestra familia. Estuvo mal, y lo lamento también. Su confesión me sorprendió. Nunca había imaginado que Richard hubiera dicho algo positivo sobre mí, ni mucho menos que Vanessa pudiera haberse sentido amenazada por mí. Gracias por decirme eso, respondí. Me ayuda a entender mejor algunas cosas. Ella asintió torpemente y luego siguió a los hombres hacia afuera. Mi madre fue la última en salir, deteniéndose en la puerta para mirarme una vez más. ¿Puedo llamarte alguna vez?, preguntó con voz frágil. Sí, contesté. Me gustaría. Mientras su auto se alejaba de mi casa, me quedé de pie en la entrada, mirando hasta que desaparecieron de mi vista. El encuentro había sido agotador, pero también catártico en formas que no había esperado. Por primera vez en 12 años, les había dicho mi verdad sin miedo ni vergüenza. Había establecido límites sin disculparme. Y, lo más importante, había ofrecido un camino hacia adelante, uno basado en la honestidad y el respeto, no en la obligación ni en la necesidad económica. Si ellos tomarían ese camino o no estaba por verse. Pero, independientemente de su decisión, yo sabía que estaría bien. Había construido una vida de la que me sentía orgullosa, me había rodeado de personas que me valoraban y había encontrado una fuerza que jamás supe que tenía. Eso era algo que nadie podría quitarme. Ni siquiera la familia que una vez me hizo sentir que no valía nada. Después de que se fueron, cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo el peso del encuentro en cada parte de mi cuerpo. La casa, que siempre había sido mi santuario, de pronto se sintió demasiado grande, demasiado vacía. Me dirigí a la terraza y me senté a observar las olas rompiendo contra la orilla, dejando que el ritmo del mar calmara mis pensamientos agitados. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el agua con destellos dorados, tomé mi teléfono y llamé a Alexandra. Contestó en el segundo timbre. No vas a creer quién acaba de irse de mi casa, solté sin rodeos. Mientras le contaba los detalles de la visita, Alexandra escuchaba sin interrumpirme, aunque podía oír sus respiraciones entrecortadas de sorpresa o murmullos de incredulidad. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, con voz suave. Era una pregunta sencilla, pero me obligó a pensar antes de responder. Conmovida, admití. Enojada, triste, pero también aliviada, de alguna manera. Como si por fin hubiera pronunciado en voz alta todas las palabras que cargué durante años. Estoy orgullosa de ti, dijo Alexandra. Poner límites así no debe haber sido fácil, especialmente cuando tu mamá se disculpó. No lo fue, coincidí. Parte de mí solo quería darles el dinero y terminar con todo. Otra parte quería echarlos en cuanto entendí el verdadero motivo de su visita. Encontrar un punto medio fue difícil. Pero lo lograste, señaló ella. Y eso es crecimiento, Karen. La chica que conocí en la universidad quizá habría elegido uno de esos extremos, pero la mujer en la que te has convertido supo que había otra manera. Sus palabras se quedaron conmigo en los días y semanas que siguieron. Había cambiado, evolucionado en alguien más fuerte y equilibrada que aquella joven herida que se marchó de casa a los 18. Ese crecimiento no había llegado fácil. Requirió años de trabajo duro, terapia, amistad y decisiones conscientes para romper viejos patrones.
Durante el primer mes después de su visita, no supe nada de ellos. No me sorprendió. Richard siempre había sido orgulloso, y mi negativa a entregar dinero debía de haberle dolido. A veces pensaba en mi madre, preguntándome si realmente había querido decir lo que dijo, o si su disculpa no era más que otro intento de manipularme. Trataba de no obsesionarme con esos pensamientos, enfocándome en mi trabajo y en la fundación de becas, que estaba por anunciar a sus nuevos beneficiarios. 6 semanas después de aquella visita, recibí un correo electrónico de mi madre. Era breve pero sincero. Se disculpaba de nuevo por el pasado y me pedía hablar por teléfono. Le respondí con mi número y sugerí un horario para más tarde esa semana. Nuestra primera conversación fue incómoda, llena de largos silencios y palabras cuidadosas, pero era un inicio. Acordamos hablar otra vez la semana siguiente y, poco a poco, surgió un patrón. Nuestras llamadas semanales se convirtieron en un punto fijo en nuestras vidas. Una oportunidad de construir, con cautela, algo nuevo a partir de las cenizas de lo que alguna vez fue nuestra relación. En una de nuestras llamadas, 3 meses después de su visita, mi madre me confesó que ella y Richard estaban viendo a un consejero matrimonial. Las cosas no han estado bien entre nosotros desde hace años, admitió. Creo que he tenido miedo de reconocer lo infeliz que era. Miedo de volver a quedarme sola, como después de la muerte de tu padre. Era la primera vez en muchos años que mencionaba a mi padre, y esa referencia abrió una puerta a conversaciones sobre él, sobre los años felices antes de su muerte, sobre recuerdos que yo había temido cargar en soledad. Esas memorias compartidas se convirtieron en un puente entre nosotras, conectando nuestro presente con un pasado que no había sido del todo doloroso. Por la misma época, recibí un correo inesperado de Eric. A pesar del enojo de Richard, había aceptado mi oferta de revisar su plan de negocios. El documento que me envió era en realidad bastante sólido. Su idea tenía mérito, pero la ejecución y la planificación financiera necesitaban trabajo. Pasé un fin de semana entero anotando sugerencias y preguntas, y luego se lo devolví junto con la propuesta de conectarlo con algunos contactos de la industria que podrían orientarlo. Su agradecida respuesta dio inicio a una serie de intercambios profesionales que poco a poco se volvieron más personales. Fue a través de Eric que supe que Vanessa había dado a luz a una niña a la que llamaron Lily. Me envió una foto de la bebé, diminuta y perfecta, envuelta en la manta del hospital. Yo envié una canasta de regalo, pero mantuve mis límites claros. Estaba dispuesta a reconstruir relaciones, sí, pero no ofrecer el rescate económico que habían buscado inicialmente. Richard seguía distante, rehusándose a hablar conmigo durante las llamadas con mi madre y negándose a asistir cuando ella propuso un almuerzo durante uno de mis viajes de negocios a su ciudad. Su orgullo, al parecer, no le permitía aceptar los nuevos términos de nuestra relación. Descubrí que podía vivir con eso. Algunas heridas eran quizá demasiado profundas para sanar. Algunos puentes se habían quemado sin posibilidad de reconstrucción. Lo que más me sorprendió durante este periodo de cautelosa reconciliación fue cómo evolucionaron mis propios sentimientos. La ira que alguna vez había ardido tan fuerte dentro de mí se fue apagando, reemplazada por una especie de compasión distante. Ahora podía ver que el comportamiento controlador de Richard probablemente nacía de sus propias inseguridades, que la incapacidad de mi madre para protegerme tenía raíces en su miedo a quedarse sola, que la crueldad de Vanessa había surgido de los celos y de su necesidad de validación. Comprender estas dinámicas no excusaba sus acciones, pero me ayudaba a ponerlas en contexto. No eran monstruos empeñados en destruirme, sino personas con fallas profundas que habían tomado decisiones dañinas. Esta comprensión no hacía que el pasado doliera menos, pero sí hacía que el peso fuera más fácil de llevar. 6 meses después de su aparición inesperada en mi puerta, expandí la Fundación Karen Taylor para incluir un nuevo programa diseñado específicamente para ayudar a jóvenes que salían del sistema de acogida o de familias disfuncionales. El programa ofrecía no solo apoyo financiero, sino también mentoría, capacitación en habilidades para la vida y terapia. Trabajar con esos jóvenes, escuchar sus historias y ser testigo de su resiliencia me trajo una sanación que no sabía que aún necesitaba. Durante la gala anual de la Fundación compartí públicamente partes de mi historia por primera vez. De pie frente al podio,
Observando los rostros de donantes, becarios y socios comunitarios, hablé sobre el dolor del rechazo familiar, la lucha por construir una vida sin apoyo y el camino hacia la sanación y el éxito. La lección más profunda que he aprendido, les dije al público, es que el perdón no es algo que haces por los demás. Es algo que haces por ti misma. El perdón no significa olvidar ni excusar un comportamiento dañino. Significa liberar el control que ese comportamiento tiene sobre tu presente y tu futuro. Hice una pausa, recorriendo con la mirada a los jóvenes cuyas vidas la fundación estaba ayudando a transformar. Y quizás aún más importante, he aprendido que la familia no se define solo por la sangre o los lazos legales. La familia es quien aparece por ti, quien celebra tus victorias y te acompaña en las derrotas. La familia se demuestra con consistencia, respeto y amor en acción, no solo con palabras. Después de la gala, mientras me despedía de los invitados, me sorprendió ver a mi madre esperando discretamente cerca de la salida. No me había dicho que vendría, pero allí estaba, con los ojos enrojecidos por haber llorado durante mi discurso. Estoy tan orgullosa de ti, Karen, me dijo cuando llegué hasta ella. No solo por tu éxito, sino por la persona en la que te has convertido. A pesar de todo, a pesar de nosotras. Nos abrazamos. Y en ese instante sentí que algo dentro de mí cambiaba. Una parte de mi corazón, que había permanecido en guardia, bajaba la vigilancia aunque fuera un poco. El camino por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. Las relaciones dañadas requieren cuidado e intención para sanar. Habría retrocesos y conversaciones difíciles, viejas heridas que volverían a doler y nuevos límites que serían puestos a prueba. Richard quizá nunca cambiaría. Vanessa y yo tal vez nunca seríamos cercanas. Y mi relación con mi madre probablemente siempre llevaría las cicatrices de nuestro pasado. Pero había aprendido que sanar no se trata de borrar las heridas, sino de crecer alrededor de ellas. Se trata de construir una vida tan plena y significativa que las partes dolorosas de tu historia se conviertan solo en eso. Partes, no en el todo. Se trata de reconocer que, aunque no puedes cambiar el pasado, sí tienes un enorme poder para dar forma a tu presente y a tu futuro. Hoy, de pie en mi terraza, contemplando el ritmo interminable de las olas, estoy en paz con mi viaje. La niña abandonada, la estudiante luchadora, la emprendedora decidida, la hija herida, la empresaria exitosa. Todas esas versiones son parte de mí, hilos en el tapiz de quien soy ahora. Ya no intento cortar los hilos dolorosos. Simplemente tejo junto a ellos otros más bellos, creando una imagen que se enriquece y se vuelve más compleja con el tiempo. Quizá la verdad más profunda que he descubierto es que, a veces, nuestra mayor fortaleza surge de nuestras heridas más profundas. Las experiencias que pudieron haberme roto se convirtieron, en cambio, en el fundamento sobre el cual construí una vida de propósito, abundancia y conexión auténtica. Al aprender a sanarme a mí misma, descubrí mi vocación, ayudar a otros a sanar también. ¿Y tú? ¿Ha habido un momento en tu vida en el que el rechazo o la traición terminaron llevándote a un crecimiento inesperado? ¿Un instante en el que poner límites, aunque doloroso, al final te liberó? Comparte tu experiencia en los comentarios. Creo firmemente que nuestras historias tienen poder, especialmente cuando las compartimos con quienes pueden estar recorriendo caminos similares. Si esta historia resonó contigo, considera dar me gusta y suscribirte para escuchar más relatos de resiliencia y transformación. Y si conoces a alguien que pueda encontrar consuelo o inspiración en estas palabras, compartirlas es uno de los regalos más amables que puedes dar. Gracias por escuchar mi historia. Recuerda, sin importar los desafíos que enfrentes o las heridas que cargues, dentro de ti tienes la capacidad de sanar, de crecer y de construir una vida de la que te sientas orgullosa. Soy Karen Taylor, y te deseo fuerza en tu propio viaje de transformación.